A continuación, Desafío Empresarial. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Desafío Empresarial, un programa para dar a conocer el mundo de la empresa y del mercado de valores, esenciales para el desarrollo del país, con la conducción de la doctora Mónica Villagómez. Desafío Empresarial. Bienvenidos, amables televidentes. Es un gusto reemplazar a la doctora Mónica Villagómez en la conducción de este programa. Estoy proponiendo para el día de hoy el tema de competitividad y voy a hacer unos pocos antecedentes antes de empezar con nuestro invitado, al que voy a presentar inmediatamente. Recesión a partir de mediados del 2015, crecimiento que se llama desacelerado en este año y en el próximo año, en realidad menor que el crecimiento vegetativo de la población, lo cual significa un crecimiento realmente lento y preocupante. No hay generación de empleo suficiente. No vamos a hacer más antecedentes sobre eso, sino que vamos a hablar del rol y del papel que se está esperando de la empresa privada para reactivar la economía. El precio del barril del petróleo no llegará, pensamos nosotros, a los valores históricos de $100, por lo tanto, déficit fiscal. La economía no puede seguir viviendo de un producto o de una materia prima como petróleo. Por otro lado, el endeudamiento es extremadamente alto, se habla de 60.000, 65.000 millones de dólares, hay que servir esa deuda. La economía realmente necesita acciones contundentes, incisivas, para poder salir de esta crisis. He invitado al doctor Pablo Zambrano para hablar. Él es el presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias, de tal manera que creo que es una de las personas más adecuadas para hablar de competitividad. ¿Por qué competitividad? Porque las empresas privadas tienen que jugar un rol no solamente en los mercados locales, sino también en los mercados internacionales, puesto que se está hablando de apertura, globalización. No es suficiente competir en los mercados locales, sino también en los mercados internacionales. Las empresas que piensen que no están dispuestas ni quieren exportar, deben pensar que cuando se abren las fronteras se abren de lado y lado, tanto para exportar como para importar. Por lo tanto, deberemos competir, si es que esta premisa se da, deberemos competir también en los mercados locales con productos que vienen de afuera. Entonces, Pablo, bienvenido. Hablemos de competitividad y del rol de las empresas. Muchísimas gracias. Un saludo a la teleaudiencia, gracias por la invitación. El Foro Económico Mundial, al dar un concepto de lo que es la competitividad, señala que es el conjunto de políticas, factores e instituciones que mejoran la productividad de las empresas en un país. Basado en este concepto, entonces vemos que la competitividad es un sistema. En primer lugar, es importante señalar eso, un sistema en el cual las empresas desarrollan sus actividades. Así, por ejemplo, los países más competitivos del mundo, el primero es Nueva Zelanda, por ejemplo, pero están los países europeos desarrollados. En América Latina, los países más competitivos son Costa Rica, Chile, Colombia y Perú están subiendo en el ranking muy interesantemente. Pero lamentablemente Ecuador ha puntuado muy bajo siempre en los rankings de competitividad. ¿Por qué se da esto? Justamente por el concepto que nos da el Foro Económico Mundial, cuando nos dice que es un conjunto de políticas, instituciones y factores que mejoran o determinan la productividad de las empresas. Entonces, ¿qué hacer? Es la pregunta. Sin duda hay que trabajar con las autoridades nacionales con el objetivo de entrar en políticas serias, constantes, para disminuir los trámites, simplificación de trámites, para tener una regulación que también ya se ha desarrollado en Europa y lo están aplicando un vecino que es Perú, que es el concepto de la regulación inteligente, Smart Regulation. ¿Qué quiere decir esto? Que una norma regulatoria para normar las actividades del sector privado no se la expide si es que antes no se ha hecho una evaluación previa de las normas que existen en ese sentido. Y voy a poner un ejemplo clarísimo. El sector de alimentos y bebidas en el Ecuador
durante los años 2014, 13, 14, 15 y 16, recibió más de 70 regulaciones en materia de etiquetado, en materia de publicidad, en materia de mensajes de salud o sanitarios que deben ir dentro de las etiquetas. ¿Cómo hacer una planificación adecuada si a lo largo de 3 años tienes 70 reformas regulatorias para poner un producto en percha? Entonces son este tipo de cosas las que hay que trabajar con el Estado, es decir, el marco regulatorio, el ambiente de negocios. Pero también, obviamente, dentro de las empresas hay que trabajar muchísimo en temas relacionados con mejora de procesos, optimización de procesos, incorporación de tecnología dentro de estos procesos y obviamente también buscar una serie de eficiencias internas. Interesante, Pablo. La competitividad mirada desde 2 ángulos es como la estás planteando tú. La una es la cancha, llamémoslo así, donde van a jugar las empresas, y ahí el rol del Estado es importante. O sea, Sin lo duda. que tú acabas de mencionar, que no existan tantas regulaciones que obstaculicen los negocios, los emprendimientos. Por otro lado, pues hace varios años vino acá Michael Porter, que probablemente es uno de los expertos que más ha estudiado, no solamente competitividad de las empresas, sino hay un libro interesante que es La competitividad de las naciones. Entonces estamos hablando de competitividad de las naciones y eso se llama ventaja comparativa. Es decir, los factores jugando país a país y haciendo atractivo un país para invertir. Entonces, el costo de la mano de obra, por ejemplo, es uno de los factores, la materia prima, las regulaciones, la propia oferta universitaria o académica para generar, llamémoslo así, profesionales de alto nivel, etcétera, etcétera. Eso es ventaja comparativa. Ahí está jugando prácticamente el Estado y vamos con un modelo que todavía está pensando en el Estado. Porque si el Estado cambia todos esos factores y los pone positivos y eleva el nivel de competitividad del país, la pregunta que viene luego es, ¿y los jugadores en la cancha qué tienen que hacer? Algo empezaste a formularlo, porque dices ahora las empresas tienen que, mirado ese ambiente favorable, tienen que hacer algo. ¿Qué es lo que tienen que hacer, Pablo? No, las empresas, sin duda, lo primero que tienen que hacer es una evaluación y un análisis de cómo van sus costos operativos, de cómo está su forma de operar, de si realmente son competitivas o no, en qué sentido. Si es que yo produzco un bien, un commodity que se produce en todos los países, ¿no es cierto? Y hay varios ejemplos de estos en industrias alimenticias, textileras, metalmecánicas. Yo tengo que ver bien exactamente cuáles son esos factores internamente en la empresa. Mis costos de energía, las eficiencias que yo puedo generar, porque la tarifa eléctrica yo como empresario no la fijo, la fija el Estado. La fija el Estado. Pero yo sí puedo entrar en procesos de optimización, en hacer una evaluación. Entonces lo primero es hacer una evaluación interna de la empresa. Y esto es fundamental, ¿para qué? Para optimizar los costos internos. En segundo lugar, tengo yo que pensar en cómo adoptar la tecnología y la innovación en mis procesos. Pero yo no puedo entrar a adoptar tecnología e innovación en mis procesos si es que antes yo no tengo un diagnóstico muy claro de qué produzco, cómo produzco, a cuánto produzco, cuáles son mis costos. Yeah. Pasado entonces, esta evaluación, ver cómo se puede incorporar tecnología. Y en tercer lugar, algo que es fundamental es buscar lo que se denomina la asociatividad. ¿A qué me refiero con la asociatividad? Ver justamente cómo están mis pares, mi competencia, para diferenciarme y en la diferenciación ver también cómo puedo lograr agrupar a un solo sector y hablar también de un tema que habla Porter, que es el tema de los clusters, ¿no es cierto? Claro. Entonces, esa es la asociatividad, ver cómo me puedo yo asociar y ver cómo puedo yo encadenarme dentro de procesos. Importantísimo, porque ahí viene un tema que creo que vale la pena comentar y tiene que ver con tamaño. Es decir, en el Ecuador, alrededor del 0.5% de las empresas del universo total es empresa grande, es decir, aquella que está vendiendo de $5 millones hacia arriba. Si sumamos las que venden de 1 millón hasta 5 millones de dólares, que serían las empresas medianas en el sector de arriba, estamos hablando no más del 2% del universo total. Y ahí tenemos un tema, porque la adopción de tecnología en muchos casos es costosa. Es decir, si, por ejemplo, para no hablar de tecnología de la producción, hablemos de software, por ejemplo. Si quiero ir con un software de muy buen nivel y de gran tamaño, las inversiones podrían ir de $500,000, $1 millón para arriba. Un software como JD Edwards o SAP puede ser $1 millón para arriba. Si yo soy una pequeña empresa, muy difícilmente
voy a poder hacer, por ejemplo, database marketing o llegar al mercado por la vía de Internet, si el software me resulta costoso? Entonces, uno de los temas que me imagino que inclusive en la Cámara se analizan es cómo hacer que las pequeñas lleguen a tamaños un poquito más grandes para poder hacer lo que se llama economías de escala. Porque economías de escala es un factor importantísimo de productividad y por lo tanto de competitividad. Ya empezaste tú a diseñar algo cuando estás hablando de asociatividad, cuando estás hablando de clúster, es decir, unámonos para poder hacer esas economías de escala. Ese es el tema fundamental en un país como el Ecuador, en el cual, como bien has señalado tú, la inmensa mayoría de empresas son empresas familiares y además de ser empresas familiares son empresas pequeñas. Entonces, ¿qué hacer? Justamente el tema de buscar cómo encadenarte dentro de la producción y buscar obviamente especialidad también. Muchas veces queremos nosotros acá como empresarios, y está bien, aspirar a grande y aspirar a decir, bueno, yo te puedo entregar todo este producto que conlleva 7 procesos. ¿Qué tal si es que yo me especializo en 1 o en 2 procesos? Y me especializo de una forma tal que yo puedo a su vez hablar con mi competencia, hablar con quienes están en el mercado, decir, mira, yo te ofrezco del producto este que producimos entre 20 empresas, yo soy especialista en los pasos 1 y 2, asociémonos. Entonces hay que buscar este tema. Entonces estamos de acuerdo en que hay que crecer. Porque Sin para lugar ir a a los dudas, mercados... sin lugar a dudas, es que las empresas no tienen la vocación de crecer, creo yo, que están condenadas a morir. Y esto es algo que se demuestra a nivel internacional. Si uno analiza cuáles son de las 500 empresas más grandes del mundo, tú analizas cómo estaba hace 10 años compuesto el ranking y cómo está compuesto el día de hoy, vemos claramente que eso ha cambiado de una forma diametral. Para poner un ejemplo, General Electric ya no está dentro del Stock Exchange en Nueva York. O sea, claro, tú nos llama la atención y dices, claro, oye, ¿por qué no está General Electric en la Bolsa de Valores de Nueva York? Y es justamente por la fluctuación de la acción de General Electric, y eso está pasando con muchísimas compañías. Hace 10 años teníamos, y estos ejemplos son típicos que escuchamos en todas las conferencias, ¿no es cierto? claro, El caso de Blockbuster, el caso de Kodak, ¿no? Y esos son temas que nos deben hacer pensar a nosotros, obviamente en menor escala. Pero si es que yo sigo persistiendo en ofrecer al mercado un producto que me conlleva 7 procesos, claro, sin dudas voy a perder competitividad, voy a tener... ineficiente. Soy ineficiente por el tema de la economía de escala que Ahora, tú mencionaste. Pablo, el tema, otra vez, el tema de competitividad. Suena muy evidente, cae por su propio peso el hecho de que ni un país ni una empresa, evidentemente el país, no puede competir en todos los sectores. Así es. O sea, no hay necesidad de demostración. O sea, el país no puede estar en todos los sectores, en todas las industrias. Por lo tanto, una preocupación sobre esto de la competitividad y cómo salir de esta trampa que tenemos es en qué sectores competir. Y por otro lado, lo que estábamos conversando antes de entrar aquí a este set, el hecho de que esta economía ha estado dependiendo fuertemente del Estado. Es decir, ahora estamos hablando del presupuesto general con una discusión de cuánto es mismo el presupuesto general, porque están poniendo el tema de el valor de los subsidios, lo están poniendo por fuera. Pero para nosotros estamos hablando del 35, 36% y ha llegado a históricos, creo que del 45%, el gasto del gobierno frente al Producto Interno Bruto. Lo cual significa que o directa o indirectamente estamos viviendo y seguimos viviendo del Estado, lo cual no nos hace competitivos. ¿Por qué? Porque frente al gobierno, y librado el tema de la corrupción, mejor saquémoslo de ahí porque si no nos vamos a entrampar en eso, al gobierno lo que tengo que hacer es cumplirle con los términos de referencia, que van a decir, esta es la calidad que requiero, y por favor póngalo al menor precio posible y probablemente lo gane. Entonces eso no hace un ambiente competitivo y pienso que hay que salir de esa trampa, porque si seguimos pensando que el gasto público es el gran cliente del país, inclusive para las universidades, en la generación de profesionales, yo creo que no vamos a salir. El grave problema del país que se lo vivió durante 10 años y un poco más es el populismo. Este populismo disfrazado de un socialismo del siglo XXI que básicamente es igual a corrupción, y no entremos en el tema de la corrupción, pero sí los ecuatorianos tenemos que tener muy en cuenta los gravísimos costos de la corrupción, que los tenemos que pagar y los tenemos que pagar más adelante. Por lo tanto, la justicia tiene que caerles a los corruptos. Pero abstrayéndonos de eso, el socialismo del siglo XXI trae un modelo falso, un fantasma de Estado que dice el Estado es el papá. Perdón por hablar tan coloquialmente. El logro filantrópico. El Estado te provee todo.
Y entonces empezamos a crear en este país cosas tan absurdas como empresas importadoras del Estado. Había una empresa importadora del Estado. Empezamos a competir en temas de minería, en temas de petróleos, empezamos a competir en temas de telecomunicaciones. Las empresas estatales de telecomunicaciones son ineficientes per se en todo el mundo y Ecuador no es excepción. Claro. Si uno compara la empresa estatal de telecomunicaciones del Ecuador con sus dos competidoras extranjeras, las dos competidoras extranjeras son 500 veces más eficientes. Estábamos hablando de las dificultades de TAME. Más eficientes. La empresa estatal de aviación es ineficiente, los números son gravísimos, pero en todo caso... Ahora la pregunta, Pablo, si salimos de ese esquema, de ese modelo, entonces ahora tenemos que ir a los mercados locales, a los mercados internacionales. ¿No se requiere un debate amplio sobre en qué sectores deberíamos competir? El Estado debe justamente bajar su intervención en la economía. Tú hablabas antes de que se llegó a 40% del Producto Interno Bruto, estamos ahorita en 30 y pico, eso tiene que bajar. Y el sector privado tiene que retomar su protagonismo en la economía nacional. Y para retomar su protagonismo en la economía nacional, por ejemplo, tiene que proponer temas como alianzas público-privadas. Las concesiones en el país las hemos tenido en carreteras, la concesión vial funciona perfectamente bien de la Panamericana y el sector privado tiene que entrar a proponer alianzas público-privadas. De igual manera, en temas ya de competitividad un poquito menos sofisticadas como son las concesiones, los empresarios ecuatorianos tienen que ver justamente cuál es su potencial en el exterior. Por ejemplo, tenemos potencial muy importante en temas como cacao, ya no solamente el cacao como producto, sino ya elaborado, ¿no es cierto? El chocolate ecuatoriano. En temas de textiles hay un sector que se está enrumbando muy interesantemente con tecnología, con innovación para exportar en temas de ropa deportiva, muy, muy importante. Otro tema que es fundamental también es darle valor agregado al camarón que se le está dando en cierto sentido. Y de igual manera con los otros productos que es la clásica canasta exportadora. El tema de flores, por ejemplo, también tenemos que aprovechar muchísimo y solamente terminar destacando que hay una industria maderera muy importante en el país que está haciendo una apuesta grande para invertir $80 millones en su planta y dedicar el 100% de esa producción a la exportación, justamente en madera para hacer muebles. Claro, ahora Pablo, es interesante el fortalecimiento de las empresas para poder llegar. Es decir, si estamos en una economía reducida, un modelo cepalino que nos puso casa adentro, ¿no es cierto?, endogámica, en definitiva, el sistema económico. Vamos ahora a los mercados internacionales, o porque vamos a exportar o porque los mercados vienen adentro. ¿Qué hay que hacer en las empresas? No hay que romper ciertos paradigmas internos para poder fortalecer las organizaciones. Es decir, la primera pregunta es, ¿miras tú que las empresas están preparadas o hay que hacer muchas cosas casa adentro para fortalecer esas organizaciones y prepararlas para competir en esos mercados? No podemos generalizar, pero hay varias empresas ecuatorianas que están preparadas y están trabajando en esto. Pero para hacer esto, ¿qué necesitan? Inversiones. Entonces es muy importante que los accionistas de las compañías hagan una planificación hacia dónde quieren ir. Y el mundo va hacia la internacionalización. El Ecuador no puede quedarse atrás. Nuestros vecinos, Colombia y Perú, tienen acuerdos de comercio con el 70% del mundo. Tú mencionabas antes que el comercio es de ida y vuelta, entonces también hay que tener cuidado con los sectores que son sensibles. Y lo más importante, hay que tener mucho cuidado con aquellos países que pueden producir dumping. Por ejemplo, el tema del acero. Ecuador tiene una industria de metal mecánica de acero muy interesante. No producimos acero, importamos materia prima, la transformamos, pero por ejemplo, ese sector debería internacionalizarse, debería buscar sistemas para que sean más productivos, más eficientes en su producción y lograr internacionalizarse. Entonces, hay que hacer un análisis muy importante, pero para las empresas tienen que trabajar casa adentro y hay muchas empresas que ya están trabajando. El sector maderero, como te he dicho, específicamente una empresa está trabajando para internacionalizarse. Su focalización, su inversión de $80 millones en una planta en Quito sirve precisamente para internacionalizarse. Entonces, hay que trabajar casa adentro. No puedo dejar de tratar el tema de gobierno corporativo. Este programa Desafío Empresarial empezó con eso y tiene dentro de sus ejes el tema de gobernanza. Cuando estamos hablando de empresas que compiten, estamos hablando de empresas atractivas
para inversionistas, para sus clientes, para sus proveedores. Y gobierno corporativo es alrededor del 25% en peso de los factores que hacen lo que se llama riesgo de emisor, es decir, cuando vas a un mercado de valores. El tema de gobernanza, el tema de gobierno corporativo, el tratamiento de los temas de empresas familiares ha sido muy pobre, llamémoslo así, en el Ecuador, lo cual hace que si alguien quiere invertir en una empresa y mira que muchas de las decisiones que se toman dentro de esa organización se toman en el comedor de la casa y no en la sala de juntas o en la sala del directorio, pues la vuelve menos atractiva. Dirá, espere un momentito, yo no voy a tratar con la familia, yo quiero tratar con la empresa. ¿Qué hacer en ese campo? Porque hay que trabajar mucho, hay que trabajar mucho en el tema de gobierno corporativo. Desde la Cámara de Industrias y Producción estamos apoyando muchísimo al Instituto de Gobierno Corporativo que se creó adjunto a la Bolsa de Valores de Quito. Y eso es fundamental. ¿Por qué? Por lo que tú mencionas. Los inversionistas quieren tratar con la empresa, con el negocio, no tanto con quienes forman parte del negocio circunstancialmente, porque todas las personas somos circunstanciales, claro, ¿no es cierto? Entonces, lo importante es tener buenas normas de gobierno corporativo en las empresas, más aún cuando en el Ecuador el 90% de las empresas son familiares. Es fundamental tener un buen gobierno corporativo, es fundamental tener protocolos familiares para la administración de los bienes, de los negocios, porque esto nos da más profesionalización, y este es otro factor importantísimo. Y eso significa apertura, ya no a los mercados, sino apertura de la propia empresa. Nosotros hablamos, dice, apertura, por ejemplo, al capital. Es decir, si tienes una estructura dentro de la empresa, una estructura de accionistas o de socios, y tienes unas limitaciones propias del capital, y vas por proyectos de mayor crecimiento, más agresivos, vas a necesitar apalancamiento. Y es un apalancamiento que viene por fuera, pero también es un apalancamiento, más que apalancamiento, es capital que viene por dentro. La apertura de las empresas a no tener el 100%, sino abrirlo. Si pongamos otros accionistas, socios estratégicos para poder crecer. Apertura. Apertura a los mercados, de lo cual ya hablamos. Apertura al conocimiento. A la tecnología, a la innovación. Hagamos innovación y desarrollo. Apertura a talento, es decir, no solamente los talentos que vienen de la familia, sino talentos que vienen de otro lado. Entonces pensamos, si podemos ir cerrando con esto, ha sido muy interesante, Pablo, hablar contigo, sobre la necesidad no solamente de abrirse afuera en términos de mercado, sino la apertura adentro a otros conceptos que a veces se llaman de capital intelectual, de activos intangibles, de conocimiento, para poder competir en los mercados. Sin duda hay que trabajar muchísimo en esto, y estoy totalmente de acuerdo. La Cámara de Industrias y Producción está dispuesta a conversar, a analizar, a trabajar y a profundizar estos temas. Solamente cerrar con una cifra que es escalofriante. El 90% de las empresas en el Ecuador son familiares. De ese 90%, un porcentaje altísimo no llega a la tercera generación. Así es. ¿Por qué? Por falta de buen gobierno corporativo. Y estos ejemplos yo los veo mensualmente. Es decir, empresas que lamentablemente han sido muy tradicionales y empiezan a cerrar o empiezan a disminuirse al máximo sus negocios. Y esto incluso es un tema cultural, ¿no es cierto? Las generaciones van cambiando, ya no tienen el interés en meterse a trabajar 18 horas al día como trabajaba el abuelo, el bisabuelo, tienen otros intereses ahora los jóvenes. Por eso el buen gobierno corporativo, contratar buenos administradores que hagan que la empresa sea sostenible, que ese es un concepto fundamental. Ha sido riquísima tu intervención acá, Pablo, te agradezco muchísimo. Un poquito concluyendo, hay que enfrentar los mercados, hay que globalizar, hay que salir del paradigma de el Estado es el único que nos puede salvar acá. Hay que crecer, si no podemos crecer, hay que asociarse, hay que internacionalizarse, hay que confiar en los demás, hay que asociarse y tenemos que tener apertura dentro de las organizaciones, a más conocimiento, a otros accionistas, a otros profesionales, a tecnología. Hay que prepararse para competir, ese es el mensaje. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias por la invitación. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Desafío Empresarial, un programa para dar a conocer el mundo de la empresa y del mercado de valores esenciales para el desarrollo del país, con la conducción de la doctora Mónica Villagómez. Desafío Empresarial.